Hola hermanos, el día de hoy, 9 de junio del 2021, es miércoles de la 10ª semana del tiempo, durante el año del tiempo ordinario. Bueno, miren, hoy es un día un poco complicado para decidir por quién o de quién hablarles, porque hoy es día de San José Anchieta, que es el patrono del Brasil, ¿no? Alrededor de la escuelita que él fundó, allí nació la ciudad de Sao Paulo y luego también él en San Vicente de Río de Janeiro, también tendrá mucho que ver, fue el primero de los superiores de los jesuitas. Y fíjense, bien simpática la vida de él, porque lo mandaron a Brasil porque estaba enfermo. ¿Qué es esto? No, normalmente cuando se enferman, bueno, no lo mandan a uno fuera, pero ya ven que así fue al revés y tanto bien que hizo. Pero hoy quiero hablarles de una beata. Ella se llamaba Ana María Gianetti, ese era su nombre, solo que se casó con un señor que era apellido Taigui, entonces se le conoce como Ana María Taigui, pero realmente, insisto, era Gianetti su nombre. Ella había nacido en Siena, de una familia muy, pero muy sencilla, en 1769. De hecho, fíjense que no aprendió, leía, dicen que leía, pero escribir no podía. Medio podía hacer ahí un poquito su firma, pero realmente no sabía escribir bien. Y bueno, ella se casó con su papá y su mamá la maltrataron. Lo que dice la biografía es que a ella le fue muy mal en su casa. Ella aprendió a costurar y entonces empezó a trabajar en varios lugares. Se trasladaron a vivir en uno de los barrios más pobres de Roma. Ahí se quedaron viviendo y ella pues conoció a este señor que, como les digo, era Domingo Taigui. Con él tuvo 7 hijos, solo que ella vio morir a 4 de sus hijos. Y tuvo una gracia muy particular, un buen director espiritual que se llamaba Ángel, vamos, los que nos llamamos Ángel, Juan Ángel, me llamo yo, pero bueno, igual, algo tenemos que hacer, ¿no? En fin, le ayudó muchísimo y él estaban en la Basílica de San Pedro cuando ella iba entrando con el esposo, con Domingo y alguno de los hijos, y entonces el padre tuvo una moción y que le tenía que ayudar a ella para que llegara a ser santa. Y ella no lo supo porque no hablaron en ese momento. Y con el paso del tiempo ella sintió otra moción que debía ir a buscar un buen sacerdote. Y estaba ese padre confesando y ahí se topó. Y él le dijo, aquí le estaba esperando yo porque tengo que ayudarla a ser santa. Bueno, para no hacerles muy largo el asunto, imagínense una mujer humilde que sencillamente fue terciaria de los padres trinitarios. O sea, ni religiosa ni nada de eso. Pero tenía esa mujer, es la segunda mujer estigmatizada del siglo XIX. Tenía visiones y la consultaban cardenales, obispos, sacerdotes, todo el mundo llegaba a buscarla a ella para saber, para preguntar. Se dice que incluso predijo el día en que iba a caer Napoleón Bonaparte. No es que predijo la caída de Napoleón, si todos los poderosos de este mundo tarde o temprano van a caer. Eso es nuestra esperanza en muchos casos, ¿no? En muchos países que se están viviendo situaciones tan dolorosas, ¿no? Pero no, o sea, no es eso, sino que predijo exactamente el día en el que Napoleón iba a caer. En fin, ya les digo, tuvo 7 hijos, vio morir a 4, sus últimos años fueron muy, muy dolorosos, padeció de un montón de enfermedades y de hecho la gran enfermedad de la que padeció fue de una sequedad espiritual. La pasó muy mal, tuvo digámosle, una noche oscura bastante larga, bastante prolongada, pero ella siguió fiel y lo que cuentan es que nunca perdía la sonrisa. O sea, ella siempre estaba sonriendo y siempre estaba atendiendo a todo el mundo. Pero fíjense, es patrona de las mujeres casadas porque cuentan, y es verdad, el mismo Domingo escribió sobre ella, su esposo, hablaba de que ella hablaba de Dios de una manera tal que no era aburrida. Eso es lo que él dice, que no hablaba como los santulones, sino que ella hablaba, siempre que hablaba de Dios daba gusto. Y él era un hombre tosco originalmente, pero luego ella lo fue convirtiendo gracias a su oración y a su ejemplo. Pero más que eso, él cuenta que en una ocasión allá estaba atendiendo un cardenal, no me pregunten el nombre, pero honestamente a mí se me olvidó, y estaba atendiendo al cardenal y llega el esposo que venía de trabajar, y allá dejó tirado al cardenal y se fue a atender al esposo, y le dijo, perdón, pero es que yo soy esposa, ese es mi deber es atender a mi marido, y entonces, imagínense usted, dejó por allá un cardenal, y es que no me acuerdo, espérense, que es que me queda la duda, que si este cardenal luego llegó a ser papa, o sea, es que es una cosa que me entra en duda, pero no creo, porque ya el papa después sería el Beato Pío IX, ¿no? Pero bueno, igual, me acordaría, de eso sí me acordaría. Pero el tema es este, ¿no? Que llegó a ser secretario de Estado o alguna cosa así. Pero ya ven, era una buena esposa. Como les digo, ella solo es beata, o sea, no ha sido canonizada y fue beatificada, fue beatificada en 1920 porque ella muere en 1837, tenía apenas, oigan, 60 y tantos años, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos. Segunda carta a los Corintios, muy bonita, estamos leyendo ahora. Nos saltamos hasta el capítulo 3, versículos del 4 al 11. Hermanos,
Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, cuánto más glorioso no será el régimen del espíritu. Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucha mayor razón lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, cuánto más glorioso no será lo permanente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta es realmente una joya, ¿no? Pablo está hablándonos de cosas, probablemente, y eso es lo que dicen los expertos, está, ¿cómo les diría?, discutiendo con los judíos o con los judaizantes, porque en la iglesia se va a dar ese problema, que va a haber siempre hay un movimientito que tiende mucho a querer imitar al mundo judío, ¿verdad? Y eso, vamos, sigue ocurriendo. Y entonces ese es el problema de Pablo, ¿no? Que él se da cuenta de esto y entonces él dice, miren, no hombre, no pretendan comparar la alianza hecha en Cristo, sellada con la sangre de Cristo, con la alianza del Sinaí. Ok, esta es incomparable, eso no se puede comparar. Pero fíjense cómo comienza Pablo. Tengo esta seguridad delante de Dios, que me viene no porque yo tenga capacidades, sino por el hecho de que Dios mismo me hace competente. Y esto es bonito. Piénsenlo por un momento. O sea, Dios no llama a los mejores, llama a quien Él quiere. No llama a los capaces, pero capacita a los que llama. Entonces, eso es lo que le pasa a Pablo. Y claro, como a Pablo en Corinto lo han estado criticando, lo han estado juzgando y lo han comparado con Apolo y con Pedro y con todo mundo, él necesita decir esto. Y él sigue la línea de su pensamiento, no la cambia. O sea, es esta mentalidad suya de ver, ok, no hombre, no comparemos. Aquello que le pasó a Moisés, aquello que pasó en el Sinaí, tiene un gran valor. Ese es el régimen que ha venido de la primera alianza, pero el régimen del Espíritu, así lo llama él, es superior. A veces es esto, ¿no? Que queremos comparar. Miren, por ejemplo, en nuestro tiempo, en nuestro mundo, es esa vaina que se está metiendo entre un montón de gente de todo lo esotérico, todo lo venido de Oriente, bueno, ¿no? Y hay gente que cae en cosas como el yoga. Una práctica puede ser, hasta para la concentración puede servir. Yo no la haría, sinceramente, de todas maneras no tengo elasticidad para nada. Pero que convertirlo eso en el feng shui, y entonces, ¡ay, Dios mío! Por favor, hombre, entendámonos. No podemos comparar nuestra religión, que tiene la verdad venida por Cristo, con cualquier otra, y menos con religiones naturales. Pero es que la gente es así, ¿no? Entonces todo ¿cómo le diría? Lo extravagante es llamativo. Ay, vámonos a eso. No, mejor quedémonos con el Evangelio. Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19, y pongan mucho cuidado. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, después de las bienaventuranzas, después de que nos ha dicho ayer el Señor, ustedes son sal de la tierra, son luz del mundo, ahora empieza a socar un poquito aquellas tuercas que están flojitas. Aclaremos. Piensen, Mateo, o sea, recuerden que aquí el tema es que el Evangelio de Mateo no nos lo escribieron a nosotros. Nosotros somos beneficiarios del Evangelio, pero no fue a nosotros. La comunidad de Mateo es una comunidad de judíos convertidos al cristianismo, que están siendo muy atacados por lo que sobrevivió de la destrucción de Jerusalén, el judaísmo que sobrevive después de la catástrofe del año 70, que son muchos fariseos. Y entonces esos fariseos le van a echar la culpa a los cristianos. Le van a echar la culpa, y ay, estos pobrecitos, que son judíos, pero ya no son judíos. Y que por lo tanto son atacados por el lado judío y por el lado pagano. De la comunidad de Mateo la pasa mal, ¿eh? Entonces, bien, aclaremos. Bueno, ¿qué pasa? Acabemos con esa antigua ley que estos fariseos están queriendo. No le paren bola ustedes a este asunto. Aquí lo que Cristo dice. Un momento, la ley no ha quedado abolida. Se le ha dado plenitud.
O sea, aquello que los fariseos habían vuelto, acuérdense de los 613 mandamientos y todo aquel asunto, aquello que habían vuelto una cosa, una camisa de fuerza imposible de romper, por eso decía en algún momento Pablo, ¿no? Es que no hemos podido, ni nuestros padres pudieron cargar con ese yugo, imagínense ahora. Entonces, por eso, no, cuidado, es que a la ley hay que darle sentido, a la ley hay que darle valor. No todas las leyes son justas y hay que pasarlas por el tamiz de la caridad. Hay que pasarlas por el sentido de la plenitud. Una ley que no dé plenitud, que no alcance, que no busque según el corazón de Dios, no sirve. Y por eso dice él, ¿no? O sea, pasarán el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse la más pequeña letra, y algunos dicen, traducen una coma de la ley, pero es que ustedes no piensen que es que había comas y puntos en el hebreo. No, es que la comita, esa pequeñita, es la yod, ¿ya? Y entonces es la primera letra del nombre de Dios, Yahweh, la Yod. Comienza con una comita, es una comita chiquitita que se hace así, arribita. Eso es. No se puede quitar. O sea, si la base del nombre de Dios, en el que está sustentada la plenitud de la vida humana, es su nombre. Entonces, santificar su nombre es vivir en la plenitud esa ley. Claro. Eso es lo que tenemos que enseñar, pues. El cumplimiento, no el cumplimiento, la vida de la gracia que me lleva a cumplir porque busco la plenitud. Eso es lo que tengo que hacer. Es que no es cumplir por cumplir. Hay gente que dice, pues yo no robo, no mato, no cometo adulterio, no calumnio. Sí, pero ¿y qué haces de bien? Porque el no está muy bueno, pero ¿y qué haces de bien? Bueno, les invito a hacer oración. Y aquí evidentemente es una oración preciosa, no es de aquella página que estoy siguiendo, sino de la página de Rezando Voy. El cielo y la tierra pasarán. Ese problema que tengo hoy, ese pozo del que creía no poder salir, esa tristeza que llena mis ojos de lluvia, el cielo y la tierra pasarán. Ese éxito que hace que me crea de otra pasta, ese cargo que me hace sentir por encima, esa imagen en la que me endiosan y encumbran. Al final, todo pasa. Solo queda Dios y su amor. Y el amor, poco o mucho que hayamos puesto en cada mirada, en cada abrazo, en cada palabra, en cada gesto. Todo pasará, menos tú, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tu amor nunca pasará, porque tu amor es nuestra última estación. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios, por intercesión de la Beata Ana María Tiagui, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.